En este vídeo os vamos a enseñar paso a paso cómo fabricar en vuestro garaje un equipo para generar hidrógeno, un gas altamente energético con el que podrás incluso fundir metales. Quédate hasta el final del vídeo y descubrirás cómo puedes obtener hidrógeno y cómo utilizarlo. Advertencia: manejar este tipo de gases puede ser muy peligroso. Debe hacerse solo bajo estrictas condiciones de seguridad. Para comenzar, vamos a utilizar este recipiente hermético de cristal de 1,3 litros de capacidad. Desmontamos los accesorios que lleva la tapa de madera. Utilizaremos estas arandelas de acero inoxidable de diámetro 40 milímetros. Las situamos sobre la tapa de madera y marcamos los puntos donde vamos a perforar. Marcaremos otro punto en el centro. Hacemos estos 3 agujeros con una broca de 5 milímetros de diámetro. Hacemos un avellanado en los agujeros de los extremos. Y a continuación roscamos los 2 agujeros con un macho de roscar de métrica 6. En la descripción del vídeo encontrarás enlaces para todos los materiales utilizados. Así es como quedarán los agujeros roscados. Ahora cortaremos 2 varillas roscadas de acero inoxidable de métrica 6. Para cortarlas utilizaremos esta multiherramienta rotativa, pero puedes utilizar una sierra de mano. Las 2 varillas roscadas son igual de largas. Eliminamos las rebabas de los extremos. Tengan cuidado al utilizar estas herramientas. Ahora utilizaremos esta pequeña pieza de material acrílico y marcamos la posición de los agujeros de los extremos. Haremos 2 agujeros de diámetro, 6 milímetros. Ya la tenemos. Ahora necesitaremos el resto de arandelas, un total de 66 arandelas. También necesitaremos estas tuercas de acero inoxidable de métrica 6 y 3 milímetros de ancho. Para comenzar a montar el electrolizador, pondremos una tuerca en un extremo de cada varilla. A continuación colocaremos la pieza de acrílico que servirá como separador de las 2 varillas roscadas y la fijaremos con otra tuerca en el extremo. Ahora metemos una arandela por la varilla. Una tuerca. Apretamos bien cada tuerca que introducimos. Introducimos otra arandela y otra tuerca. Y repetiremos este patrón, arandela, tuerca, arandela, hasta completar la varilla con la mitad de las arandelas. Así quedaría la primera varilla completa. Y repetimos el proceso con la segunda varilla. Ahora debemos perforar el agujero central con una broca de 11 milímetros de diámetro. Y roscaremos este agujero con un macho de roscar de 1/4 de pulgada. Necesitaremos 4 espigas de 1/4 de pulgada para tubos de 6 milímetros. Y un racor de 1/8 de pulgada para tubos de 8 milímetros. Ponemos de vuelta la junta de estanqueidad en la tapa del contenedor. Y en ambas varillas ponemos una tuerca de ajuste de altura del electrolizador. Enroscamos la primera varilla en uno de los agujeros externos. Y a continuación enroscamos la segunda varilla. Ahora desenroscamos un poco la primera varilla para que encaje en el agujero del separador acrílico y lo fijamos con otra tuerca. Este separador evitará que haya contacto eléctrico entre las 2 varillas y sus arandelas. Aplicamos algo de silicona antes de apretar las tuercas para sellar perfectamente cada agujero
y evitar fugas de gas. En la parte superior también aplicamos silicona y ponemos 2 arandelas y 2 tuercas. En el agujero roscado del centro, vamos a colocar esta espiga de 1/4 de pulgada que hemos mostrado antes. Colocamos el accesorio de cierre de la tapa de nuevo. E introducimos las 2 varillas con la tapa en el recipiente. Ya tenemos preparado el depósito generador de hidrógeno. Ahora vamos a hacer un dispositivo de seguridad llamado burbujeador. Situaremos 2 espigas de 1/4 de pulgada en la tapa. Marcamos, taladramos y roscamos con rosca de 1/4 de pulgada. A continuación, roscaremos el interior de una de las espigas con rosca de 1/8 de pulgada. De esa forma podremos acoplar el racor a la espiga. Ahora ya podemos colocar ambas espigas en la tapa. En la espiga roscada acoplaremos el racor de 1/8 de pulgada. Añadiremos un poco de cinta de teflón para evitar posibles fugas de gas. Así es como queda una vez acoplado. Ahora extraemos la tuerca porque vamos a acoplar este trozo de tubo de 8 milímetros de diámetro. Y con esto habremos terminado el recipiente burbujeador. Vamos a fabricar un segundo elemento de seguridad, llamado arrestallamas. Para ello necesitamos 2 tapones de PVC de 32 milímetros de diámetro, a los cuales les haremos un agujero roscado de 1/4 de pulgada. Fijaremos una espiga en cada tapón. Necesitamos este tubo de PVC de 32 milímetros de diámetro y 150 milímetros de largo, y esta malla de acero inoxidable de 70 micrones. La hemos extraído de un filtro de agua. Marcaremos 4 circunferencias utilizando el tubo de PVC y las recortamos con unas tijeras. Introducimos una de ellas en cada tapón, y las otras 2 las reservamos para introducirlas en el tubo de PVC. Hacemos 2 marcas equidistantes en el tubo de PVC. Utilizaremos adhesivo de PVC para pegar una tapa en uno de los extremos del tubo. Vamos a utilizar guantes para manipular los siguientes materiales. Necesitaremos 2 partes de vidrio triturado y una de arena fina para rellenar el tubo. Es conveniente utilizar mascarilla y gafas de protección, dado que el polvo de cristal es muy dañino. Introducimos una primera capa de cristal triturado hasta la primera línea. Con unos pequeños golpecitos, el cristal se posará en el fondo reduciendo los huecos. Ahora colocamos otra de las mallas de acero inoxidable que hemos cortado y compactamos el cristal y la malla con ayuda de una varilla. Ahora llenaremos el tubo hasta la segunda marca con arena. Introducimos la última malla de acero y volvemos a compactar. Y
Y por último, llenaremos la última capa de nuevo con cristal triturado. Pegaremos el segundo tapón con adhesivo para PVC. Este dispositivo evitará que la llama retroceda hasta el depósito burbujeador, evitando así cualquier tipo de deflagración. Necesitaremos un interruptor de corriente de 10 amperios como este. Hemos fabricado un pequeño soporte para situar el interruptor. El interruptor encaja a presión en el agujero. También utilizaremos un fusible de seguridad en el cable que une la batería y el interruptor. Conectamos un extremo del cable con el fusible al interruptor y otro cable que irá conectado desde el interruptor hasta el electrolizador. Aquí tenemos una pequeña batería de 12 voltios que alimentará el sistema. Añadimos un poco de silicona caliente para fijar el soporte con el interruptor. Fijamos el cable positivo a una de las varillas del electrolizador mediante una tuerca. Y conectamos el negativo al otro electrodo. Debemos fijar las tuercas fuertemente para evitar un falso contacto que recaliente los cables. Ahora conectamos los cables positivo y negativo a la batería. Mediante un tubo de silicona de 6 milímetros de diámetro, unimos la salida del depósito generador de hidrógeno con la entrada del depósito burbujeador de agua. Aseguramos los tubos con unas presillas. La entrada del burbujeador es la que tiene el racor con el tubo dentro del recipiente. De esta manera el hidrógeno entrará a través del tubo hasta el fondo del depósito, que estará lleno de agua, y por el otro orificio se generarán pequeñas burbujas. Con otro tubo de silicona, unimos la salida del burbujeador con uno de los extremos del arrestallamas. El arrestallamas se encarga de captar cada posible deflagración, pero en caso de que este falle, el gas podrá inflamarse dentro del depósito burbujeador, protegiendo así el electrolizador. Esta aguja hipodérmica unida a un tubo de silicona nos servirá como soplete. Lo unimos directamente a la salida del arrestallamas. Como el resto de tubos de silicona, lo fijamos con una presilla. Vamos a proceder a llenar los depósitos con agua. Pero antes, en el depósito electrolizador, añadiremos un poco de hidróxido de potasio, vulgarmente llamado desatascador de tuberías. Con 2 o 3 cucharadas será suficiente. Llenamos ambos depósitos dejando siempre una porción de aire sin llenar. Removemos bien el agua para disolver las sales de hidróxido de potasio. Y cerramos ambos depósitos. El hidróxido de potasio disuelto en el agua ayudan a aumentar su conductividad eléctrica, favoreciendo así la electrólisis del agua. Cerramos el depósito y comenzamos con las pruebas. Al accionar el interruptor, la corriente directa fluye desde la batería hasta los electrodos del electrolizador. Esta corriente atraviesa las moléculas de agua gracias a la gran superficie conductora de las arandelas. El agua, al contener sales disueltas, comienza a conducir electricidad y sus moléculas se rompen en sus elementos básicos, oxígeno e hidrógeno. Vamos a crear burbujas de hidrógeno que prenderemos con un soplete de gas. Incluso las burbujas son capaces de generar una pequeña explosión. Imaginad lo que podría hacer una enorme cantidad de hidrógeno. Si aplicamos una llama a la salida de la aguja, tendremos un pequeño soplete. La llama es pequeña, pero muy poderosa.
Esta llama puede alcanzar una temperatura de 2800 grados centígrados. Es una llama tremendamente calorífica. Veamos cómo se comporta con otro material. Podemos incluso fundir el aluminio de una lata de refresco. La llama ha retrocedido por el tubo y ha sido detenida por el arrestallamas. De no ser por esto, la llama habría alcanzado el depósito burbujeador y la explosión habría sido peligrosa. Podemos ver cómo la llama ha perforado el metal. Por supuesto, el estaño no supone ningún problema para esta potente llama. Vamos a llenar esta botella de gas oxihidrógeno, que es el gas que expulsa nuestro electrolizador. Al introducir el tubo de silicona dentro de la botella, la presión expulsa el agua, quedando solo gas en el interior. Por seguridad, nos vamos a una zona despejada para hacer esta prueba. La primera explosión ha destruido la botella. Con la segunda explosión nos ha pasado lo mismo. Pero a la tercera va la vencida. Gracias por ver nuestros vídeos. Si quieres apoyar nuestro contenido, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.